El asunto que vamos a tratar desde este programa es sumamente preocupante. Y hacemos esta pregunta para que usted lo pueda comprender. La Biblia que tenemos en nuestras manos en nuestros días, ¿es la palabra de Dios? Para ello, vamos a ver el gráfico que usted tiene en pantalla. Y allí tenemos un título que dice: La línea de tiempo de la Biblia. Todos los escritos de los apóstoles de Jesús, el Cristo, fueron hechos durante el primer siglo de la Iglesia, así como los Evangelios, todo el Nuevo Testamento. Esos escritos originales de los apóstoles y de la Iglesia primaria se los conoce como el Textus Receptus, el texto recibido. Los cristianos fieles conocían este texto y rechazaban todo texto corrupto. Durante los primeros siglos y durante la Edad Media, la Iglesia fiel guardaba el Textus Receptus y rechazaba todo texto corrupto de Alejandría o de Roma. Los lugares donde se guardaba el Textus Receptus fueron Palestina, Antioquia, Siria, el norte de Italia y los valdenses. La Iglesia fiel de Jesús el Cristo solo tenía el texto recibido. Durante la Reforma, el Textus Receptus fue escrito en el idioma de los pueblos. Los primeros fueron los españoles y luego los ingleses. En 1569, el Textus Receptus se tradujo al español y se lo llama la Biblia Antigua o del Oso. En 1611 se traducen el Textus Receptus al inglés y se lo llama la Biblia King James. En 1881, Westcott y Hort escriben un nuevo texto griego para las Biblias. Esto no tiene como base el Textus Receptus, sino el texto corrupto hallado en el monte Sinaí, llamado Codex Sinaiticus. A partir del 1900, todas las versiones de la Biblia provienen del texto corrupto del Sinaí. Por esa razón ya no tenemos la palabra de Dios genuina, sino solo Biblias corruptas, ya sea la Biblia King James en inglés o la Biblia Reina Valera en español. Ahora pasamos a otro gráfico, también de la línea del tiempo, que dice lo siguiente: el Textus Receptus fue entregado por los apóstoles de Jesús el Cristo durante el primer siglo de la Iglesia cristiana fiel. Este es llamado el Nuevo Testamento. Durante la Reforma, el Textus Receptus comenzó a ser traducido del griego, el idioma original, al idioma de todos los pueblos. Los primeros fueron los españoles con la Biblia Antigua o del Oso, 1569, y luego los ingleses con la Biblia King James, 1611. Desde el año 1900, todas las Biblias ya no contienen el Textus Receptus, pues todas las versiones Reina Valera, King James u otras vienen de un texto corrupto hallado en el Sinaí, el Codex Sinaiticus. Durante el segundo siglo de la Iglesia, Orígenes corrompe los escritos del Textus Receptus en Alejandría, Egipto. Durante el tercer siglo, Eusebio escribe una Biblia ecuménica por pedido de Constantino, utilizando los escritos corruptos de Orígenes. Jerónimo, 383 después de Cristo, escribe la Vulgata latina, con los textos corruptos de Eusebio y de Orígenes. Los jesuitas escriben una Biblia para el pueblo, para la lengua del pueblo, con los textos hallados en las bibliotecas de Roma. Esos textos son los que escribieron Jerónimo, Eusebio
y Orígenes. Una versión corrupta de la Biblia. No está basado en el Textus Receptus. Desde el 1900 se utiliza para toda versión bíblica el texto sinaítico hallado en Santa Caterina, Egipto. Westcott y Hort escriben otro texto griego que se usa para las nuevas versiones de la Biblia basado en ese texto corrupto. El Textus Receptus no se utilizó más. Y veamos el resultado de no utilizar más el Textus Receptus y qué sucede en las Biblias con relación al Textus Receptus. La Biblia, la versión King James 1611, fue corrompida pues se utilizó el Codex Sinaiticus hallado en 1844 para realizar las nuevas versiones de la Biblia a partir de 1900. Del texto realizado por Westcott y Hort. La nueva versión King James posee 1200 alteraciones. La nueva Biblia estándar americana posee 909 alteraciones. La versión revisada posee 788 alteraciones. La nueva traducción mundial posee 767 alteraciones. La nueva versión internacional posee 695 alteraciones. La Biblia Buenas Nuevas posee 614 alteraciones. La Biblia amplificada posee 488 alteraciones. La vieja Biblia de los Testigos de Jehová posee 120 alteraciones. ¿Qué sucedió en el idioma español? La Biblia, la versión Reina Valera 1569, fue corrompida pues se utilizó el Codex Sinaiticus hallado en 1844 para realizar las nuevas versiones a partir del 1900. Del texto realizado por Westcott y Hort en 1881. Este es el resultado. La Biblia Reina Valera 1909 posee 117 alteraciones. La Biblia Reina Valera 1960 posee 186 alteraciones. La Biblia Reina Valera 1977 posee 280 alteraciones. Y la Biblia Reina Valera 1995 posee 209 alteraciones. Y quiero decir que una alteración se puede hallar en 2 textos, en 5 textos o en 20 textos. En consecuencia, puede haber decenas de textos alterados con una sola alteración. Bueno, en el próximo programa continuamos con estos asuntos tan preocupantes. Hasta entonces.